¿sí? En este caso, vamos a ver, tenemos este ejemplo de la puntuación estándar o puntuación Z, ¿sí? La puntuación estándar o puntuación Z, como su nombre o como su definición, en este caso, como su concepto lo indica, es, en este caso va a ser una puntuación que nosotros vamos a obtener debido al número de desviaciones que tenemos con respecto a un conjunto de datos. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos comparar, digamos, dos elementos o dos sujetos diferentes y relacionarnos entre sí, porque pueden haber muchos factores que se involucran y es mejor relacionarlos entre sí. Por ejemplo, vean este ejemplo con las estaturas de los, en este caso, de los presidentes de Estados Unidos. Dice, por ejemplo, con una estatura de 75 pulgadas, en este caso Lyndon Johnson fue el presidente de Estados Unidos más alto del siglo pasado, dice. Y con una estatura, perdón, de 85 pulgadas, pues Shaquille O'Neal es en ese tiempo era el jugador más alto del equipo de básquetbol del Heat de Miami. Pero recuérdense que ahí cada quien tiene, digamos, rutinas diarias diferentes. Uno pues es jugador de básquetbol, obviamente tiene una rutina más dinámica que en este caso alguien que pueda ser presidente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿quién es relativamente más alto? Dice Lyndon Johnson entre los presidentes del siglo pasado o Shaquille O'Neal entre los jugadores del Heat de Miami. Entonces, dense cuenta que no podemos hacer una comparación directa entre ellos porque obviamente hay cierta ventaja en este caso de parte de Shaquille O'Neal, porque obviamente una cuestión es la parte genética, pero también la otra parte es el rendimiento físico, es decir, la actividad física que hace, que obviamente pues de alguna manera tratamientos y cuestiones que se toman pues permiten de alguna manera un mayor crecimiento. Entonces lo que se hace es que mejor se compara no entre ellos, sino que entre una media poblacional o muestral, de tal manera que nosotros, por medio de puntuaciones, veamos nosotros quién es relativamente, en este caso, más alto. Y nos da esta información. Dice, la estatura media de los presidentes del siglo pasado era 71.5 pulgadas, dice, con una desviación de 2.1. Y para los jugadores de básquetbol del Heat de Miami, ellos tenían un promedio de estatura de 80 pulgadas y una desviación de 3.3. Entonces, dense cuenta que incluso la media de los jugadores del Heat de Miami es más grande que la media de la estatura de los presidentes. Tiene más desviaciones estándar la media de la estatura de los jugadores que la media de los ¿cómo se llama esto? De los presidentes. Entonces, esto es para que nosotros hagamos comparaciones entre los mismos grupos. Por ejemplo, si nosotros lo aplicáramos a la educación, no vamos a comparar, digamos, un establecimiento público que carece, por ejemplo, de infraestructura, carece de material y equipo, y lo vamos a comparar con una institución educativa privada que pues tiene laboratorios, tiene equipo de laboratorio, tiene más recursos como para brindar a los estudiantes,
su jornada puede ser tal vez un poco más amplia porque no hay otro instituto que esté en la otra jornada, porque recuérdense que es común en los establecimientos públicos que a veces se manejen doble jornada. Hay una jornada por la mañana y una jornada por la tarde. Yo en el establecimiento público donde yo trabajé, yo trabajaba por la tarde y en la mañana pues había un establecimiento o también un instituto público, había un INEF. Entonces, digamos que son condiciones diferentes y hacer una comparación entre ellos dos pues también es como muy fuera de, ¿verdad? Inclusive también, por ejemplo, hacer comparaciones entre, por ejemplo, la carga académica de un colegio, digamos, no muy grande, a comparación de un colegio que sí es grande, donde prácticamente casi que tienen un docente por asignatura, pero en los establecimientos que no son muy grandes hay profesores que tienen más de una. Y a veces, si bien les va, tienen un par de periodos para poder planificar y calificar durante la jornada, porque tienen casi que topadísimo el horario, ¿verdad? Entonces, este tipo de medición o puntuación estándar, así como se le llama, permite hacer comparaciones dentro de los mismos grupos, es decir, relativa de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra, y establecer, en este caso, por ejemplo, para el caso de las estaturas, qué tan altos son, porque a simple vista, si comparamos al jugador con el presidente, solo con ver el tamaño de Shaquille O'Neal sabemos que Shaquille O'Neal es más alto que ese presidente, y eso que era el presidente más alto del siglo pasado. Entonces lo que se hace es que mejor se hace una comparación entre el mismo grupo porque poseen las mismas características y no hay desventaja. ¿Sí? Entonces pasémonos acá a ¿cómo se llama esto? A la pizarra. Vamos a poner acá. Ahí está, ya me lo detectó. Se quedó sin tinta. Ahí está. Ahí está. Es lo que les digo que se pone lento esto. Vamos a ver, vamos a entonces hablar de la puntuación, en este caso la puntuación Z. Entonces tenemos que la ecuación de la puntuación Z va a ser el dato que tengo, ¿sí? El dato que quiero comparar, menos la media, dividido, permítanme un segundito, compañeros. Ahí estamos. Esos de los bancos no lo dejan descansar a uno, pero ni el fin de semana. Ok. Bueno, entonces vamos primero con el presidente. ¿Sí? El presidente dice que tiene una estatura de 75 pulgadas. Quiere decir que ese va a ser X. X va a ser igual a 75 pulgadas, que es la estatura del presidente. Vamos a poner acá pulgadas. Ahí está. Y la media de la estatura de los presidentes del siglo pasado es de 71.5. Esa es la media de los presidentes. 75, en este caso, pulgadas. Y dice que la desviación media de la estatura de los presidentes es de 2.1 pulgadas. Ahora utilicemos la ecuación. Z va a ser igual entonces a las 75 pulgadas que mide el presidente menos 71.5, que es que es la media
de la estatura de los presidentes, y dividido dentro de la desviación estándar, que es 2.1. 75 menos 71.5 dividido 2.1 me da 1.67. Ahora, si yo hago esto mismo, pero con la estatura de con los datos de los jugadores, en este caso, pues Shaquille O'Neal mide 85 pulgadas de estatura, o medía, ¿verdad? Porque yo creo que uno cuando se va haciendo más grande, creo que se va reduciendo uno, haciendo uno más pequeño. La media es de 80, la de los jugadores del Heat de Miami. Fíjense que voy a quitar mejor las formas acá. ¿Sí? Y tienen una desviación de 3.3 pulgadas. ¿Sí? Es ahora, si usamos el valor de la puntuación Z, va a ser entonces las 85 pulgadas que mide Shaquille O'Neal menos la media de los jugadores del Heat de Miami, que son 80 en ese tiempo, ¿verdad? Cuando él jugaba, dividido 3.3, que es la desviación estándar. Entonces ahí voy a tener yo un valor de 1.52. Entonces dense cuenta, o nos podemos dar cuenta acá, de que el presidente tiene más puntuaciones o más puntuación Z con respecto al grupo de presidentes. Y en este caso, pues Shaquille O'Neal tiene menos puntuaciones Z con respecto a la media de la estatura de sus compañeros de juego. Entonces acá podemos nosotros concluir, o podemos nosotros decir, que relativamente el presidente es más alto que Shaquille O'Neal, aunque la estatura de Shaquille O'Neal sea mayor que la del presidente, pero en comparación con sus grupos, obviamente el presidente tiene más puntuaciones. Ahora bien, veamos un criterio que es el que tenemos que utilizar acá. Siempre que un valor sea menor que la media, su puntuación Z correspondiente será negativa. Entonces vean acá. Vamos a decir que un valor es común si va a estar dentro de menos 2 y 2. Dense cuenta que las dos puntuaciones, tanto del presidente más alto como del jugador del Heat de Miami, ambas están, o ambas no superan el 2, están dentro del 2. Entonces son, digamos, son estaturas, digamos, comunes. Ya si un valor se pasa de 2 o se pasa de menos 2 en el sentido de los negativos, entonces ya decimos que no es un dato tan común. ¿Sí? Eso es lo que nos da esta interpretación, ¿sí? De tomarlos en cuenta como datos comunes, o en este caso que no son comunes. Vean acá otro ejemplo, dice: si consideramos a los jugadores de básquetbol del Heat de Miami, el jugador más bajo es Damon Jones, dice que mide 75 pulgadas, su puntuación Z es 1.52, como lo muestra el siguiente cálculo. Dice nuevamente, pues usamos la tablita, hagámoslo acá, dice que es 75 pulgadas, ¿verdad? Entonces calculemos, ahora si tenemos el valor de, en este caso X va a ser de 75 pulgadas, porque esa es la estatura del jugador más pequeño. Vamos a ver.
Imagínense, el jugador más pequeño de ese equipo en ese entonces medía 1.90. Qué consuelo, ¿verdad? Para los demás, para los que no llegamos, pero ni al 1.80. Entonces, vean que a pesar de que es el jugador más pequeño, mide 1.90. Para tenerlos un poquito ahí en contexto. Entonces calculemos su puntuación Z. Su puntuación Z van a ser los 75 que mide, menos el 80. Recuérdese que por ser pequeño en la comparación del resto del grupo de sus compañeros, en este caso pues vamos a obtener un valor negativo. En este caso 75 menos 80 dividido 3.3 me va a dar menos 1.52. ¿Sí? Entonces este jugador está del otro lado del rango, pero su estatura sigue siendo un valor común dentro de la media de la estatura de los jugadores. Es decir, no es alguien que se diga que su estatura sea relativamente baja, sino que es un valor común dentro de la estatura promedio que tendrían que tener los jugadores de básquetbol. Entonces, a eso es a lo que lo que se refiere con valores comunes. Recuérdense que no es lo mismo que decir normal. A mí no mucho me gusta utilizar la palabra normal porque la palabra normal hasta cierto punto tiende a ser como discriminatoria. Cuando nosotros normalizamos las cosas, da un aspecto o da una como intención de discriminación. A mí no mucho me gusta utilizar la palabra normal. Entonces yo prefiero mejor utilizar la palabra común o rutinario, cuestiones así, ¿verdad? Que no vayan a ¿cómo se llama esto? A excluir, pues tienden a ser excluyentes. La vez pasada estábamos con unos compañeros en la zona 1, ahí por la Sexta Avenida, y pasó un señor que venía con su guitarra y pues preguntaba a los que andábamos por ahí si quería si lo queríamos escuchar. Obviamente pues era una cuestión de su trabajo, ¿verdad? A darle por las canciones, pero obviamente él por ser artista, yo siempre he sido muy respetuoso de los artistas, porque los artistas comúnmente hasta en su vestimenta, en su peinado, tienden a reflejar esa creatividad que tienen. Y a veces son tachados de que no es normal su forma de vestir o su forma de peinarse o su forma de pintarse el pelo, porque obviamente son personas creativas y esa creatividad también la manifiestan en su presencia, como les digo, con su vestuario, no digamos tal vez tatuajes, estilos de peinado, colores de pelo. Es decir, es una cuestión que yo la veo como un desborde de creatividad, más que juzgarlos o decir que no son normales, ¿sí? Entonces vino uno de los compañeros con los que estábamos y lo vio vestido porque él llevaba un saco, un tacuche así azul, pero ese azul así como que casi fluorescente. Llevaba, creo que lentejuelas le llaman a esos como adornitos así que son como brillosos. Y entonces vino y a mi compañero le molestó la forma en la que él se vestía, y entonces él emitió el comentario de decir que su vestuario no era normal y le molestó, o sea, para su como paz le molestó verlo vestido así. Y empezó entonces la discusión entre la palabra normal, porque obviamente no es que el señor no estuviera vestido normal, sino que simplemente él estaba vestido de acuerdo a su actividad que es artística.
Y entonces empezó esa cuestión de decir, bueno, ¿qué es normal o a qué te referís con normal? Entonces estaban los puntos de vista de quienes decíamos que la palabra normal o la normalización tiende a discriminar. En cambio, el hecho, pues, de alguna manera de aceptar que son personas que trabajan en el medio artístico y que obviamente inclusive su vestuario va acorde a lo que hacen, pues obviamente no va a caer dentro de lo común. ¿Sí? Entonces, digamos que por ahí va la cosa, y por eso es de que a mí no mucho me gusta utilizar la palabra normal. A veces se me escapa, le soy sincero, en algunos momentos se me escapa y digo, no tenía que haberla utilizado, pero trato en la medida de no usarla porque puede ser en algunos casos discriminatoria. Entonces, sigamos con la clase. Vamos a ver este concepto de cuartiles, en este caso cuartiles y percentiles, que lo que me permite a mí es ubicar determinados datos que me permiten a mí establecer ciertas conclusiones o ciertas interpretaciones. Permítanme un segundito ustedes, voy a cerrar las ventanas de acá de mi casa, ahorita regreso. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez. Vamos a ver acá. Es que desde la madrugada que me desperté, con esta temperatura que ha habido, lo primero que hago es abrir ventanas, pero ya llega un momento en el que empieza uno a sentir que ya como que está entrando más contaminación que viento. Entonces mejor prefiero cerrar un ratito para no permitir que la contaminación entre así como que demasiado. Bueno, estábamos entonces platicando lo de los cuartiles y los percentiles, que estas son también medidas de posición. Nos permiten darnos cuenta cómo están ciertas cantidades de datos con respecto al resto del conjunto de datos. Por ejemplo, si ustedes quisieran, digamos, aplican ustedes una actividad sumativa, un laboratorio, un proyecto, y obtienen ciertos resultados, en este caso resultados numéricos, entonces ustedes, digamos, los cuartiles y los percentiles nos permiten a nosotros ubicar ciertos grupos de acuerdo a la nota que obtuvieron. Por ejemplo, el concluir o decir que el 25% de los estudiantes que hicieron el proyecto están por encima de una nota de 90 puntos.
decir que el otro 25% está con una nota por debajo de los 60 puntos. ¿Sí? Me explico. Entonces, la idea de los cuartiles y los percentiles es, con respecto al conjunto de datos, ubicar cuáles son las características en función de los resultados que nosotros obtuvimos. Por ejemplo, en el caso de las actrices, que estábamos viendo, por ejemplo, sus edades. Por ejemplo, ¿qué tanto por ciento de las actrices está por una edad menor a los 30 años? ¿Sí? ¿O qué tanto por ciento de las actrices está por encima de los 50 o 40 años? Entonces, como son medidas de posición, lo que buscan es ubicar qué cantidad de datos están por encima o por debajo de determinado porcentaje. Entonces, eso es lo que nos permite los cuartiles. Como les digo, en el caso de educación, nos permitiría saber a nosotros, por ejemplo, los grupos, de acuerdo a las notas obtenidas en alguna actividad, si están por encima o por debajo de determinado porcentaje con respecto al total de estudiantes que tenemos. Entonces, eso es lo que nos permiten los cuartiles y los percentiles, es ubicar una posición y determinar qué cantidad de datos, de acuerdo a sus características, están por encima o por debajo de esa posición. En el caso de los cuartiles, cuando estamos hablando de cuartiles, es dividir la unidad en 4 partes. Si el total de estudiantes que nosotros tenemos en un salón representa nuestro 100%, lo que hacen los cuartiles es que dividen ese 100% de estudiantes en 4 partes. 25%, 50%, 75% y obviamente el 100%. Y por eso se llama cuartiles, porque es una cuarta parte. Entonces, en este caso, el primer cuartil va a representar el 25%. Que va a decir, o que lo vamos a interpretar con decir que al menos el 25% de los valores son menores a. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros identificamos un cuartil, es lo que yo les decía, que en este caso el primer cuartil va a representar que el conjunto de valores va a ser menor que. Y obviamente su contraparte pues va a ser el 75%. Porque el primer cuartil representa el 25%, pero su contraparte va a ser el 75%. Ahora, el segundo cuartil representa el 50%, es decir, la mitad. Es qué valores están por debajo del 50% o qué valores representan estar arriba de esa mitad, es decir, el 50%. Y tenemos el tercer cuartil que representa el 75%, que es decir, por ejemplo, volviendo otra vez al ejemplo que les había compartido para darles una idea de que, por ejemplo, en un proyecto el 25% de los estudiantes habían obtenido una nota mayor a 90 puntos. ¿Cuál es su contraparte de eso? Que el 75% de estudiantes de ese salón o de esa promoción obtuvieron una nota menor a 90 puntos. ¿Sí? Así es como interpretamos nosotros los cuartiles. Con respecto al porcentaje, qué valores están por encima de y qué valores están por debajo de. Por ejemplo, el 50% de estudiantes obtuvieron una nota mayor a 60 puntos. ¿Cuál sería su contraparte? Que el 50% de estudiantes en el salón o de la promoción, en la actividad del proyecto, obtuvieron una nota menor a 50 puntos. Menor a 60 puntos, perdón. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven los cuartiles, para identificar qué porcentaje del conjunto de datos está por encima o por debajo de determinado valor. Entonces, eso nos ayuda mucho y por eso se le llaman posiciones relativas. Porque va a depender, en este caso,
digamos, de qué cantidad o de la posición en la que se encuentre de acuerdo a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces veamos acá. Ahora, está la otra parte, que es el percentil. El percentil está comprendido de 1 a 100, ¿sí? Ahí puede ser percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta llegar al percentil 100. Es decir, ese es más amplio. Los cuartiles se limitan a la cuarta parte de un 100%. 25, 50, 75 y 100. Hasta ahí. En cambio, los percentiles son más amplios, porque puede ser desde el 1% hasta el 99%, 100%, ¿verdad? Hasta el 99%. Entonces, el percentil, su definición o su concepto es parecido, es similar al cuartil, solo que en el percentil yo tengo más amplitud, de ver un 30%, un 60%, un 70%, un 90%, es decir, hay más amplitud. Entonces, el proceso para calcular, ahora vamos a ver una pregunta de análisis. Vamos a ver, aquí estas preguntas de análisis ayudan a ver si se está comprendiendo el tema. ¿Qué número de percentil sería el primer cuartil? 25. 25, excelente. Ahí está. Entonces dense cuenta que también yo con los percentiles puedo calcular los cuartiles si yo tengo el concepto de cuartil. El segundo cuartil, ¿qué percentil sería? 50. 50%. Ahí está, excelente. Lo mismo sucedería con el cuartil 3, ¿verdad? Que sería el percentil 75. Entonces la fórmula para el percentil es percentil de X, es decir, del valor, es el número de valores menores a X dividido dentro del conjunto de valores y multiplicado por 100. Veamos este ejemplo de acá. Hola, licenciado, disculpe una pregunta. Cuénteme. ¿Cómo se interpretan o para qué sirven calcular los cuartiles y los percentiles? Es que ahí es donde yo no me comprendo muy bien de qué nos sirve conocer esos valores, ¿verdad? ¿Cómo los podríamos interpretar o a qué análisis nos llevan? Es lo que les acabo de decir. Me permite a mí saber qué cantidad de datos o de valores están por encima o por debajo de. Me permite saber a mí, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo del proyecto. Ahí voy a obtener diferentes notas, pero yo quisiera saber qué cantidad de estudiantes o qué porcentaje de estudiantes están por encima de una nota de 90. Para eso me sirven a mí los cuartiles y los percentiles, saber o la cantidad de estudiantes o el porcentaje de estudiantes que voy a tener yo con respecto a un valor. Es decir, en este caso, si estamos hablando del ámbito educativo, es con respecto a una nota. ¿Qué porcentaje de estudiantes están por encima de una nota de 80? ¿Qué porcentaje de estudiantes están por debajo de una nota de 60? Esa es la intención de un cuartil o de un percentil. Permitir determinar qué porcentaje de estudiantes están por encima o por debajo de un determinado valor, que en este caso, si estamos hablando del ambiente educativo, correspondería a una nota si lo que estamos evaluando es el resultado de un proyecto. No sé si con eso me voy a entender, compañero. Sí, muchas gracias, licenciado. Ok, vamos entonces con este ejemplo. Dice la tabla de lista de 76 edades, las edades de las mujeres. Lo que sí tenemos que hacer con los percentiles y los cuartiles es que tenemos que ordenar los datos. ¿Sí? Entonces ahí están las ganadoras del Oscar, ya están ordenadas de menor a mayor, y nos pide que encontremos el percentil correspondiente a una edad de 30 años, es decir, qué porcentaje de mujeres, en este caso, a qué corresponde ese dato en cuanto a los 30 años. Entonces utilicemos la fórmula. Voy a copiar esta, creo que
Es que si copio, bueno, vamos a ver esto acá. Voy a copiar acá, voy a pegar acá para seguir trabajando. Como que no lo copió. Estaba seleccionada una celda, no estaba seleccionada la tabla. Ahí estamos. Ahí. Entonces, ¿qué me está preguntando? Calcule el percentil correspondiente a una edad de 30 años. Entonces nos está pidiendo que calculemos el porcentaje de actrices que están comprendidas en esa edad de 30 años, es decir, por debajo de. Vamos a ver entonces acá. 2, 4, vamos a ver. Vamos a tener acá, vamos a copiar la fórmula. Esta semana me tuve que disculpar con los estudiantes del curso de diario que doy, porque hemos tenido todos los catedráticos la atención puesta en las notas, en las zonas y todo eso. Y el miércoles que estuve con ellos, que ya estaba con la soga al cuello por el tiempo, ya estaba yo así como que no me estaba concentrando, y ahorita me siento un poco así, porque todavía estoy pendiente de que me confirme el jefe de cátedra que recibió las zonas y que ya están con el ok. Entonces a veces cuando uno está pensando en otra cosa, cuesta un poquito como enfocarse. Entonces mis disculpas por eso. Entonces vamos a calcular ese percentil y vamos a obtenerlo con el número de valores que están por debajo de ese dato que me están dando. Entonces recuérdense que me están diciendo que encontremos el percentil de la edad, en este caso de 30 años. ¿Sí? Entonces voy a contar el número de valores que están por debajo. Este 30 años es igual a X. ¿Sí? Entonces voy a contar el número de valores que están por debajo de 30 años. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La siguiente fila no he llegado al 30, también tengo otros 10, ahí ya llevaría 20. Aquí llevaría 21, 22, 23, 24, 25, 26. Si se dan cuenta, termino acá. Termino antes del primer valor de 30 que yo encuentre, porque eso es lo que me está pidiendo el problema, que encuentre el percentil de 30 años, es decir, que encuentre cuánto porcentaje de actrices hay por debajo de la edad de 30 años. Entonces yo me tengo que quedar un dato antes del dato que me está pidiendo. Entonces el número de valores que corresponde a las actrices que están por debajo de 30 años, la cantidad son 26 actrices que están por debajo de esa edad. Y son, N es el total de actrices que son. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 26 dividido 76, perdón, acá, ¿sí? Y esto multiplicado por el 100%, ¿sí? Entonces 26 dividido 76 y luego lo multiplico por 100, esto me da 34, ¿sí? Entonces el 34% de actrices que ganaron el Oscar
están por debajo de 30 años. Entonces ahí yo estoy obteniendo un porcentaje con respecto a un dato. Por eso es que se llaman medidas de posición relativa, porque encontré con respecto a los 30 años, que era lo que me estaba pidiendo el problema. Encuentra el percentil, es decir, encuentra el porcentaje de actrices que están por debajo de los 30 años. Y si se dan cuenta, este 34, si lo estamos viendo en su totalidad con respecto al 100%, yo podría concluir acá que una tercera parte de las actrices que han ganado el Oscar están por debajo de los 30 años. ¿Sí? Entonces ahí es donde tiene el significado o donde tiene su aplicación el percentil, poder establecer o poder determinar cómo están los datos con respecto a determinada posición. Eso es lo que me permite a mí ¿cómo se llama esto? El ubicar los percentiles o los cuartiles, los cuadriles les iba a decir yo. y eso que ya desayuné. Bueno. Sí. Buen día. Una consulta, o sea que con este resultado del percentil, en este caso no lo puedo yo comparar con el primer cuartil, ¿verdad? No se podría comparar. No, porque ahorita a eso vamos. Ahorita lo que hicimos fue calcular el percentil de acuerdo al dato que me están dando, pero lo podemos hacer en sentido contrario. Podemos encontrar qué dato está en determinado cuartil o percentil. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, gracias. Muy amable. Eso es lo que vamos a ver ahorita, y eso creo que por ahí va su pregunta, ¿verdad? Que como para hacer el comparativo con el 25%. Entonces ahora lo que está preguntando el compañero es el proceso inverso. ¿Sí? Entonces el proceso inverso, para poder establecer qué percentil o qué cuartil es determinado dato, entonces lo que voy a hacer yo, disculpen ahí, ¿cómo se llama esto? Lo que voy a hacer es obtener el percentil de acuerdo al dato que me están dando. Bueno, eso fue el anterior. Ahora, de acuerdo al percentil, ¿qué dato? Y para esa fórmula, o para obtener ese valor, esta es la fórmula, miren. Y lo que vamos a hacer, miren, dice las edades de las otras actrices, dice calcule, no es la misma, ¿verdad? Estoy revisando otra vez a la anterior. No, aquí está, el localizador. Estaba en la anterior diapositiva. Ahora, a esta fórmula se le llama localizador. Es decir, voy a ubicar yo qué dato es el que está o que representa de acuerdo a los cuartiles y los percentiles. Entonces, en esta fórmula de L es igual a K dividido 100 por N, ese es un GPS, ¿va? Es un localizador acá, donde N sigue siendo el número de datos que tenemos. K representa el percentil o el cuartil que yo quisiera encontrar, en este caso para el dato. Y L representa el localizador, es decir, me va a determinar a mí la posición del dato que estoy buscando, de acuerdo al percentil que me están dando. Entonces, la fórmula anterior encuentra el percentil. Ahora, esta fórmula del localizador es, teniendo el percentil, ¿a qué dato corresponde ese percentil? ¿Sí? Entonces, veamos este ejemplo, dice. Otra vez nos pide que nos remitamos a las edades de las actrices, y ahora nos pide que calculemos el valor que corresponde al percentil 20. ¿Sí? Entonces voy a copiar nuevamente la tabla porque la otra ya la rayé. Voy a utilizar otra tabla acá, porque para eso es que copio y pego varias, porque como las rayo, y esta la voy a rayar todavía más.
Entonces, ahí estamos. Entonces vean, ahora me está diciendo el problema que encuentre yo, en este caso, el percentil 20. ¿Sí? ¿Qué dato corresponde a ese percentil 20? Entonces para eso voy a utilizar mi fórmula del localizador. L va a ser igual a K dividido 100 y esto multiplicado por el conjunto de datos que en este caso es N. Sustituyamos los valores. K, recuérdense que es el percentil que me están pidiendo. Me están pidiendo el percentil 20. Entonces en lugar de K voy a sustituirlo por el valor que es 20 dividido 100 y esto lo voy a multiplicar por la cantidad de datos que son, que en este caso son 76. Y esto me da 15.2. ¿Sí? Entonces tengo 15.2. Acá no aplicamos criterios de aproximación. Acá lo que aplicamos es criterio de redondeo. Es decir, que como no me salió el 15 exacto, sino que se pasó .2, automáticamente me lo voy a llevar al siguiente, que es 16. ¿Sí? Acá, vuelvo a repetir, compañeros, no aplicamos criterio de aproximación, sino criterio de redondeo. Y vuelvo a repetir, que por haberse pasado .2, no importa por cuánto se pase, pero como ya se pasó de 15 y se pasó aunque sea por .2, automáticamente lo redondeo a 16. Ya no se va a quedar en 15, o sea, no lo regreso, sino que en este caso lo redondeo al número inmediato superior, en este caso un entero, ¿verdad? El entero inmediato superior. Entonces me está diciendo que el dato que corresponde al percentil 20, en este caso va a ser 16, perdón. Ya sé que en la primera fila hay 10. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy contando acá. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Miren, aquí está, ¿eh? Entonces mi respuesta es que el percentil 20 es igual a 27 años. ¿Sí? Entonces, veamos. Con una, las dos acá, miren, aquí juntan las dos. Entonces, con una fórmula, que es esta que está acá, dándome el dato, yo encuentro el percentil, que fue el primer ejemplo que resolvimos. Y con esta, dándome el percentil, yo encuentro la posición y determino el dato. Entonces, para eso sirve el localizador. El localizador sirve para ubicar en qué posición está el dato y luego establecer cuál es el valor de ese dato. En este caso, el localizador, vuelvo a repetir otra vez, me indicó que la posición era 15.2, pero por criterio de redondeo y no de aproximación, utilicé el número inmediato superior entero, que en este caso es 16, y luego hice el conteo para saber a qué valor correspondía ese percentil. Entonces el percentil 20 corresponde a 27 años. Entonces uno me da el percentil y el otro me da la posición del dato para que yo lo ubique.
Vamos otra vez acá. Miren, dice, vamos a ver, dice calcular el valor del cuartil 3 o el tercer cuartil. Nuevamente voy a copiar la tabla porque la voy a pegar acá. Ahora me está pidiendo el problema que encuentre el tercer cuartil, el Q3, que en este caso el Q3 representa para mí qué tipo de percentil. ¿O qué número de percentil? 75. El 75, ajá. Entonces vuelvo a utilizar yo mi localizador, que es L igual a K sobre 100 por N. Si reemplazo los valores, K vale 75, que es el número de percentil que me están pidiendo, dividido 100, y esto multiplicado por N, que son 76. Ahora bien, si yo efectúo esa operación, el valor que voy a obtener es 57. Dense cuenta que ahora ya no obtuve un número o un valor con una cifra decimal, sino que ahora este valor que obtuve es un entero. Y cuando es un entero, yo voy a tomar dos opciones para esa respuesta. En este caso, voy a tomar la posición 57, pero también voy a tomar en cuenta la posición 58. Entonces, cuando yo obtengo un entero, el criterio es otro. Si yo tengo un entero en el localizador, yo voy a utilizar ese dato que me dio el localizador, pero también voy a incluir el siguiente. En este caso, el siguiente entero sería 58. Entonces, cuando yo tengo números enteros en el localizador, voy a utilizar dos posiciones para establecer el percentil. Entonces, uno es la posición 57. Ya sabemos que cada fila representan 10. Sería 10, 20, 30, 40, 50. Y vamos acá. 51, 52, vamos para acá. 53, 54, 55, 56 y 57. Miren. Vamos a tacharlo mejor acá. Entonces acá tengo mi posición 57. ¿Sí? Entonces, mi posición 57 corresponde a el dato que en este caso es 39. Pero también tengo que ver la siguiente, que en este caso sería la 58. Que en este caso la edad es 40. Ahora, de estos dos, calculo el promedio. ¿Sí? Voy a calcular entonces la media de esos dos datos. Y entonces va a ser 39 más 40 dividido 2. Y entonces la media de ese percentil va a ser 39.5 años.
Entonces, ahí está, miren. Entonces, el 75% de las actrices está por debajo de la edad de 39 años y medio. O sea que 3/4 de las actrices que han ganado el Oscar, porque es el 75%, entonces 3/4 de las actrices que han ganado el Oscar como mejor actriz, valga la redundancia, están por debajo de 39 años y medio. Eso es lo que me está dando el valor ahí. Entonces dense cuenta que hay dos criterios. Uno, cuando el dato que obtengo es con cifra decimal, y el otro cuando el dato que obtengo es una entera. Entonces estos dos procedimientos los tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando hay cifra decimal en el localizador y cuando no hay cifra decimal en el localizador. Voy a dejar de compartir. Voy a ver si me da tiempo de empezar ahorita a modificar el Excel para poderlo convertir a PDF y poderlo publicar antes de que empiece el siguiente curso. Entonces, compañeros, vamos a dar por finalizada la clase el día de hoy. Voy a seguir trabajando en